Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reunirán el miércoles para mantener conversaciones políticas clave sobre el acuerdo de Mercosur que podrían desembocar en su votación el viernes. El acuerdo pretende crear una zona de libre comercio con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Se esperan más detalles sobre el mantenimiento de las ayudas a la renta de los agricultores en el próximo presupuesto de la política agrícola común. Alemania y España han presionado para que se apruebe rápidamente con el fin de acceder a nuevos mercados en un momento de tensiones geoeconómicas. Mientras tanto, Italia y Francia han conseguido aplazar una votación crucial para proteger a sus agricultores que temen no poder competir con las importaciones procedentes de América Latina. Para aplicarse, el acuerdo necesita el apoyo de una mayoría cualificada de Estados de la Unión Europea. El orden del día del miércoles incluye límites de pesticidas para las importaciones de la Unión Europea, con Francia presionando para que se establezcan normas de producción iguales. El país se enfrenta a una crisis agraria. Los agricultores protestan por el acuerdo con Mercosur y por la gestión gubernamental de un brote de enfermedad de ganado. Diez personas han sido condenadas por un tribunal de París por ciberacoso contra la primera dama de Francia, Brigitte Macron, por falsas afirmaciones en Internet sobre su identidad de género y su sexualidad, incluyendo alegaciones de que nació varón. Brigitte Macron no asistió al juicio de 2 días celebrado en octubre, pero el domingo declaró a los medios de comunicación franceses que había emprendido acciones legales para dar ejemplo contra el acoso. J'ai aussi des personnes qui se sont introduites sur mon site des impôts et ont modifié l'identité. Mais là, moi, je me bats. Je suis à longueur de temps. Je veux aider les adolescents à se battre contre le harcèlement. Mais si je ne montre pas l'exemple, ça va être difficile. El tribunal dijo que se hicieron comentarios particularmente degradantes, insultantes y maliciosos. Los acusados de edades comprendidas entre los 41 y los 65 años fueron condenados a penas que van desde la formación para la concienciación sobre el ciberacoso hasta penas de 8 meses de prisión. El caso se produce después de años de teorías conspirativas que afirmaban falsamente que Brigitte Macron había nacido varón y que su nombre de nacimiento era Jean-Michel Trougnot, que es el nombre de su hermano. En Suiza, cientos de personas se congregaron el domingo en Crans-Montana para rendir homenaje a las víctimas del trágico incendio ocurrido en Nochevieja, que ha dejado al menos 40 muertos y 121 heridos, la mayoría graves. Familiares, amigos, bomberos y otras personas que acudieron a mostrar su apoyo se reunieron en una misa dominical que pudo seguirse en una pantalla en el exterior de la iglesia. El Papa León XIV envió un mensaje de condolencias que se leyó durante la misa. A continuación, la multitud se reunió en una marcha silenciosa hacia el lugar de la tragedia en el bar Le Constellation de la estación de esquí. La policía cantonal anunció que se han identificado a otros 16 fallecidos, 11 de ellos menores. Mientras, las autoridades suizas han abierto una instrucción penal contra los 2 gerentes del bar incendiado, de nacionalidad francesa, que están acusados de homicidio involuntario, lesiones corporales e incendio provocado por negligencia. Reino Unido y Francia atacan un arsenal del Daesh en Siria. El Ministerio de Defensa británico ha anunciado que sus aviones llevaron a cabo ataques conjuntos con Francia contra una instalación subterránea en el centro de Siria supuestamente utilizada por militantes del Estado Islámico para almacenar armas y explosivos. Los ataques se produjeron el sábado por la noche en una zona montañosa al norte de la histórica ciudad de Palmira, en la provincia de Homs. Las fuerzas británicas utilizaron cazas Tifón y bombas guiadas para atacar varios túneles de acceso a la instalación. El gobierno sirio, que firmó una coalición liderada por Estados Unidos contra el Daesh a finales del año pasado, de momento no ha hecho comentarios. Pese a su derrota en Siria en 2019, las células durmientes del Daesh siguen perpetrando atentados mortales en Siria e Irak. El mes pasado, la administración Trump lanzó ataques militares contra el Estado Islámico en Siria en represalia por una emboscada cerca de Palmira que mató a 2 soldados estadounidenses y un intérprete civil.
El cambio climático y la apertura de Suez han provocado en los últimos años la invasión de especies marinas exóticas en el mar Mediterráneo. Ejemplos típicos son el pez conejo y el pez león, ambos venenosos. Los pescadores subrayan que se trata de peces destructivos para la biodiversidad y las especies mediterráneas. El pez león, en particular, ataca a los alevines, según los pescadores profesionales. Μετά από το λαγοκέφαλο εμφανίστηκε το λεοντόψαρο, το οποίο και αυτό είναι επικίνδυνο στη βιοποικιλία της θάλασσας, διότι τρώει όλον τον γόνο, δεν αφήνει τίποτα και για μí που αναπαράγεται, διότι δεν έχει εχθρό, είναι τόσο επικίνδυνος για όλα τα ψάρια και για τις περιοχές ο οποίος αναπαράγεται για χαμέ και μένει. Aunque para el pez conejo no se ha encontrado otra solución que subvencionar a los pescadores por matarlo, para el pez león parece que en Chipre han encontrado la manera de reducir las poblaciones y al mismo tiempo obtener beneficios. Desde hace tiempo, en los restaurantes de pescado del país, el pez león, una vez retiradas sus venenosas espinas, se sirve a los clientes con toda normalidad e incluso se ha convertido en una forma refinada de alimento. Πάρα πολύ επικίνδυνο. Εάν το πάρει και δεν είναι καθαρισμένο το ψάρι, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός, να κόψεις προσεκτικά τα λάθη από το ψάρι, γιατί είναι άκρως τοξικά, δηλαδή έτσι μπήσαν τον θα έχει, όχι να πεθάνει, αλλά θα έχει αφόρητους πόνους. Viral posts mislead on Italy's lab meat ban. What's the deal with cultivated meat? Posts have recently gone viral online, saying that Italy has just become the first country in the world to ban it, prompting a discussion about its safety and consumption. This image, posted on Instagram and X, for example, features a picture of Prime Minister Giorgia Meloni and says that Italy has banned Bill Gates' lab-grown meat, hinting at a conspiracy linked to the US businessman. Yes, Italy did pass a law in 2023 banning cultivated or lab-grown meat, but it's not a new development, and there was no specific targeting of Gates. It is true that he's among the investors backing some of the major companies pushing cell-based meat, but Italy's ban wasn't tailored to him. The ban itself is also more nuanced than it first appears. Analysts have labelled the law as potentially unenforceable because Italy passed it before the end of the EU scrutiny period, which would have checked whether it harmed the single market. Some say that as a result, courts could strike it down as inapplicable under EU law until the proper procedure is followed, making its future uncertain. As things stand, the EU hasn't yet authorised any meat products derived from lab-grown cells, but some companies have applied for marketing authorization. In these cases, the European Food Safety Agency gives a risk assessment of the product, which the European Commission generally follows. Italy isn't the only EU country that's expressed concern over lab-grown meat, with Hungary's parliament also recently voting through a ban. Supporters of cultivated meat say it improves animal welfare, limits our exposure to foodborne pathogens like Salmonella, and requires less land and water than normal meat production. However, critics raise concerns over its CO2 emissions over time and potential chemical contamination, while some consumers are skeptical of its origin. ¿Cómo fueron las libertades cívicas en la UE en 2025? Francia, Alemania e Italia son los tres países que sufren un empeoramiento del entorno de la sociedad civil en la Unión Europea. Así se desprende de un informe de la Alianza Global de Organizaciones de la Sociedad Civil y Activistas Cívicus. La calificación de los tres Estados miembros ha visto rebajada su calificación de reducida a obstruida, la tercera por la cola de las 5 categorías posibles. Detención de manifestantes en protestas, agresiones a periodistas, el uso excesivo de la fuerza y el vilipendio público son las 5 principales violaciones denunciadas en Europa. El cambio de Francia refleja una acumulación de crecientes restricciones a las protestas pacíficas y a la libertad de expresión,
junto con el abuso de las leyes para disolver ONGs e intimidar activistas en los últimos años. En Alemania aumentó la represión de manifestantes a favor de la justicia climática, los derechos de los inmigrantes y en contra de las medidas de austeridad. La situación de la sociedad civil en Italia empeoró tras la introducción de nuevas leyes con decenas de nuevos delitos penales y penas más duras para las protestas pacíficas. En Europa, Georgia y Serbia pasaron a la categoría de reprimidas, la segunda peor calificación del espacio cívico. Este cambio se debe a las intensas medidas represivas contra los defensores de los derechos humanos y las protestas en algunas de las mayores democracias europeas. Las conversaciones de paz sobre Ucrania se alargan. ¿Qué pondrían los ciudadanos europeos sobre la mesa? A medida que Ucrania se acerca al quinto año de guerra, Kiev está revisando un plan de paz propuesto por Estados Unidos. Puede que los líderes europeos hayan sido dejados de lado en las discusiones, pero los ciudadanos del continente han sido encuestados sobre qué condiciones serían aceptables y cuáles no. Los encuestados de 6 países dicen que la propuesta menos aceptable es permitir que Rusia conserve todos los territorios que posee actualmente, aproximadamente una quinta parte de Ucrania. La siguiente línea roja es obligar a Kiev a limitar su ejército a 600.000 soldados. Los europeos también consideran inaceptable prohibir a Ucrania entrar en la OTAN. La oposición a las 3 propuestas, pérdidas territoriales, reducción del ejército y el no ingreso a la OTAN, es más fuerte en el Reino Unido. España también se muestra firmemente en contra. Los italianos son los más abiertos a una solución que implique concesiones territoriales, el aspecto más polémico. Los italianos solo se oponen marginalmente a que Rusia conserve los territorios ocupados. Italia es el único país cuya mayoría propondría que Ucrania entregara la región del Donbass como vía hacia la paz.